Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El silencio de la madrugada fue rasgado por un grito agudo que resonó por los extensos pasillos de la mansión. Marina despertó sobresaltada, el corazón acelerado, los ojos aún confusos, intentando entender de dónde venía aquel sonido. Otro grito, esta vez más nítido. Era Lucas, o sería Mateo. 3 años conviviendo con los trillizos y ella aún se perdía en los timbres infantiles cuando el pánico los volvía demasiado agudos. Ella lanzó las cobijas a un lado e intentó levantarse, pero algo la detuvo. Un sonido extraño, metálico, que venía de la puerta. Marina cruzó la habitación descalza, aún vistiendo el camisón de algodón que usaba para dormir, y giró el pomo. Nada. Intentó de nuevo, con más fuerza. La puerta no cedía, estaba cerrada con llave, por fuera. El pánico subió por su garganta como una ola helada. Golpeó la madera antigua, primero con los nudillos, luego con la palma de las manos, después con los puños cerrados. Marina, tenemos miedo. La voz de Pedro atravesó el pasillo, amortiguada por la distancia y por las paredes gruesas de aquella enorme casa en Recoleta, Buenos Aires. El niño lloraba, y Marina podía sentir su desesperación incluso sin verlo. «Calma, mi amor. La tía Marina está aquí», ella gritó, intentando mantener la voz firme a pesar del temblor que subía de su pecho. «¿Están bien? ¿Dónde está Lucas? ¿Dónde está Mateo?» «Tía, Mateo se cayó», respondió Lucas, y Marina sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. La voz del niño temblaba tanto que apenas podía entender las palabras. «Está sangrando, tía. Tiene sangre en la mano». Marina apoyó la frente en la puerta, respirando hondo, intentando organizar sus pensamientos. No podía entrar en pánico. Los niños la necesitaban. Miró alrededor de la habitación, buscando el celular. Siempre lo dejaba en la mesita de noche, siempre. Pero no estaba allí. Corrió hasta la cómoda, revolvió los cajones, buscó debajo de la cama. Nada. El aparato había desaparecido. El teléfono fijo. Marina se giró hacia la mesita junto al sillón donde solía leer antes de dormir. El aparato estaba allí, pero ella ya sabía que no serviría de nada. Rafael había mandado desconectar la línea durante la reforma que había comenzado semanas atrás. Aún así, cogió el auricular y se lo llevó al oído. Silencio total. Línea muerta. La ventana. Marina corrió hacia ella y abrió las pesadas cortinas. Abajo, el jardín se extendía vasto y oscuro, iluminado solo por los postes distantes de la calle. La casa estaba en medio de un terreno enorme, rodeada por muros altos y densa vegetación. Aunque gritara, nadie la oiría, y aunque la oyeran, pensarían que era solo el viento o algún animal. «Tía por favor, ven aquí». La voz de Pedro cortó el aire de nuevo, y Marina sintió las lágrimas arder en sus ojos. Ella volvió corriendo a la puerta y comenzó a golpear de nuevo, esta vez con más fuerza, ignorando el dolor que comenzaba a extenderse por los nudillos. «Voy a salir de ahí, mis amores, lo prometo», ella gritó, la voz fallándole. «Pero ahora necesito que me escuchen, ¿está bien? Voy a ayudarlos desde aquí adentro, pero ustedes necesitan hacer exactamente lo que les diga». Del otro lado de la casa, en la habitación grande que los 3 niños compartían, Lucas sostenía la mano de Mateo mientras Pedro lloraba, aferrado al osito de peluche que no soltaba ni para dormir. Mateo estaba sentado en el suelo, la mano izquierda presionada contra el pecho, el rostro manchado de lágrimas y sangre. «Lucas, mi amor, eres el mayor, ¿verdad?» Marina hizo que su voz sonara lo más tranquila posible, aunque por dentro se estuviera desmoronando. «Necesito que seas muy valiente ahora. ¿Puedes ir al baño?» «Puedo, tía». La voz del niño era pequeña, pero había determinación en ella. «Entonces ve y coge una toalla. Puede ser cualquiera. ¿Está bien? Después la mojas en el grifo, la escurres bien para quitar el exceso de agua y vuelves a la habitación». Marina se apoyó en la puerta de nuevo, presionando la oreja contra la madera, intentando oír los pasos distantes de Lucas por el pasillo. Los segundos parecían horas. Ella cerró los ojos,
respirando despacio, intentando mantener la calma. No podía perder el control. No ahora. Ella pensó en Rafael. ¿Dónde estaría? ¿Qué hora era? Marina miró el reloj en la pared. 2:15 de la mañana. Él había dicho que la cena de negocios sería larga, que no volvería antes de las 3. Tal vez incluso más tarde. Y aunque volviera ahora, llevaría tiempo hasta que percibiera que algo andaba mal. Tía, cogí la toalla. La voz de Lucas. Regresó, trayendo a Marina de vuelta al momento. Eres un niño muy listo, Lucas. Ahora necesito que presiones esa toalla mojada justo encima de la herida de Mateo. ¿Está bien? No tienes que tener miedo. Dolerá un poquito, pero es para que deje de sangrar. Marina guió al niño palabra por palabra, la voz firme a pesar de la desesperación que crecía dentro de ella. Explicó cómo hacer presión, dónde sujetar, cómo calmar a su hermano. Y mientras hacía esto, su mente corría, intentando entender. ¿Quién había cerrado esa puerta? ¿Cómo? ¿Por qué? Pero en el fondo, Marina ya sabía la respuesta. Ella había llegado a esa casa 3 años antes, cuando los niños eran apenas 3 recién nacidos, demasiado frágiles, demasiado pequeños, demasiado asustados. Rafael estaba solo, viudo hacía pocas semanas, intentando equilibrar el luto por la esposa que había perdido en el parto, con la responsabilidad de cuidar a 3 bebés prematuros que necesitaban atención constante. Marina también estaba sola. Acababa de perder a su hermana menor en un accidente de tráfico y ya no podía quedarse en la casa donde habían crecido juntas. Necesitaba un nuevo comienzo, necesitaba algo que la hiciera despertar por la mañana con un propósito. La vacante de cuidadora había aparecido a través de una conocida, y aunque Marina no tenía experiencia formal, tenía algo que ningún diploma podría dar. Un corazón roto que reconocía otro corazón roto. La entrevista había sido rápida. Rafael estaba exhausto, los ojos hundidos de tanto no dormir, la barba sin afeitar, la camisa arrugada. Los bebés lloraban por turnos, uno despertándose cuando el otro finalmente se dormía. Él necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que entendiera que aquello no era solo una casa, sino un campo de batalla silencioso contra el dolor. Marina había mirado aquellos 3 rostros, rojos y arrugados en las incubadoras improvisadas en la sala, y había sentido algo moverse dentro de su pecho. Era como si su hermana estuviera allí, susurrándole que ella necesitaba quedarse, que aquellos niños la necesitaban tanto como ella los necesitaba a ellos, y ella se había quedado. Los primeros meses fueron agotadores. Marina dormía poco, comía menos aún, vivía entre biberones, pañales, termómetros y consultas médicas, pero poco a poco los bebés fueron ganando peso, volviéndose más fuertes, más presentes. Lucas fue el primero en sonreír. Mateo, el primero en dormir la noche entera. Pedro, el primero en reconocer su voz y calmarse solo con oírla. Rafael, por su parte, fue recomponiéndose despacio. Volvió al trabajo, comenzó a cuidarse mejor a sí mismo, retomó la vida social, pero continuaba distante de sus hijos, no por falta de amor, Marina sabía, sino por miedo. Miedo de apegarse demasiado y perder de nuevo, miedo de no ser suficiente, miedo de que los niños vieran en él la razón por la cual su madre ya no estaba allí. Fue Marina quien estuvo presente en cada hito de desarrollo. Fue ella quien vio el primer paso, oyó la primera palabra, limpió la primera, rodilla raspada. Fue ella quien acunó las pesadillas, inventó historias antes de dormir, enseñó a compartir juguetes. Los niños la llamaban tía Ma, porque aún no conseguían pronunciar Marina correctamente, y el apodo se había pegado con tanto cariño que hasta Rafael comenzó a usarlo. La rutina había encontrado un ritmo. Rafael trabajaba, Marina cuidaba de los niños, y los fines de semana él intentaba involucrarse más, llevando a los 3 al parque, a tomar helado, a visitar a los abuelos. La casa era demasiado grande para 4 personas, pero estaba llena de vida, de risas, de esperanza, hasta que Melissa apareció. Marina recordaba el día exacto. Era un jueves de septiembre, casi 6 meses atrás.
Rafael había llegado antes del trabajo acompañado de una mujer alta, rubia, elegante, vestido blanco, tacón fino, maquillaje impecable. Ella sonrió cuando vio a Marina en la sala jugando con los niños, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Esta es Melissa», Rafael había dicho, la voz extrañamente nerviosa. «Estamos saliendo hace algunas semanas». Marina había extendido la mano, educada, profesional. Melissa la había apretado con demasiada fuerza, la mirada recorriendo la sala como quien evalúa un territorio. Los niños se habían escondido detrás de Marina, demasiado tímidos para acercarse a aquella mujer que olía a perfume caro y hablaba con voz aguda. Con el tiempo, Melissa comenzó a frecuentar la casa con más regularidad, siempre impecable, siempre sonriente frente a Rafael, siempre distante cuando él no estaba cerca. Marina intentó incluirla en la rutina de los niños, pero Melissa no demostraba interés real. Cogía a los niños en brazos cuando Rafael estaba mirando, pero lo soltaba tan pronto como él daba la espalda. Elogiaba la comida que Marina preparaba, pero después se quejaba en voz baja de que los niños comían demasiado, que hacían mucho desorden. Los celos comenzaron discretos. Un comentario aquí, una insinuación allí. Melissa sugería que Marina estaba mimando demasiado a los niños, que ellos estaban demasiado pegados a ella, que ella estaba entorpeciendo su desarrollo. Rafael escuchaba, pero no le prestaba mucha atención. Él confiaba en Marina, sabía que ella había sido esencial para que sus hijos sobrevivieran a los primeros años. Pero Melissa no desistió. Ella comenzó a marcar presencia en momentos importantes. Llegaba a la hora de la cena, se quedaba para la hora del baño, inventaba excusas para dormir en la casa, y cuanto más tiempo pasaba allí, más perceptible se volvía la tensión. Los niños no se abrían con ella, no pedían brazos, no contaban secretos, no la buscaban cuando estaban tristes, y eso la carcomía por dentro. Marina había percibido el cambio. Melissa había comenzado a ponerse más irritada, más impaciente. Discutía con Rafael sobre cosas pequeñas, se quejaba del desorden de la casa, sugería cambios en la rutina, y siempre, siempre, miraba a Marina con una mezcla de envidia y resentimiento. 2 semanas atrás, Marina había oído sin querer una conversación entre Rafael y Melissa en la oficina. La puerta estaba entreabierta y las voces demasiado altas para ignorar. «Ellos nunca me van a aceptar mientras ella esté aquí», Melissa había dicho, la voz embargada. «¿No lo ves? Ella lo es todo para ellos. Yo nunca voy a conseguir ser la madre que ellos necesitan si ella sigue ocupando ese espacio». «Melissa, Marina no está ocupando ningún espacio», Rafael había respondido, cansado. «Ella cuida de mis hijos. Ella salvó a mis hijos cuando yo no conseguía ni mirarlos bien. No voy a despedirla solo porque tú estás insegura». «¿Insegura?», Melissa había gritado. «¿Crees que es solo inseguridad? Descubrí la semana pasada que tal vez nunca pueda tener hijos, Rafael. El médico dijo que mis posibilidades son mínimas, y ahora estoy aquí intentando construir una familia contigo y tus hijos, pero ellos ni me miran porque ella siempre está en medio». Marina se había alejado antes de oír el resto, el corazón apretado, las manos temblando. Ella no sabía sobre el diagnóstico, no sabía que Melissa estaba lidiando con algo tan doloroso. Y de repente, todo tenía sentido. Los celos no eran solo sobre atención o espacio, era sobre maternidad, sobre el miedo a nunca ser vista como madre. Pero Marina también sabía que comprender no era disculpar, porque lo que Melissa estaba sintiendo, por muy real que fuera, no justificaba lo que había sucedido aquella noche. «Tía Ma», la sangre paró. La voz de Lucas trajo a Marina de vuelta al presente. «Hiciste un trabajo increíble, mi amor», Marina dijo, la voz embargada de orgullo y alivio. «Ahora necesito que se queden juntitos. Está bien, no salgan de la habitación. Papá llegará pronto y vamos a resolverlo todo». Pero por dentro, Marina sabía que no podía esperar. Tenía que salir de allí, tenía que llegar hasta los niños, tenía que protegerlos. Ella volvió a la puerta y comenzó a golpear de nuevo, con más fuerza,
ignorando el dolor que ya se apoderaba de sus manos. La madera era vieja, pero sólida, no iba a ceder. Intentó patear, pero sus pies descalzos no hacían diferencia. «¡Melissa!», ella gritó, la voz desgarrada. «Melissa, sé que estás ahí. Por favor, abre esta puerta. Los niños me necesitan. Mateo está herido. Por favor». Silencio. Marina se apoyó en la puerta de nuevo, el cuerpo entero temblando. Ella imaginó a Melissa del otro lado, parada en el pasillo, oyéndolo todo, planeando, esperando. El plan había sido meticuloso. Melissa conocía la rutina de la casa. Sabía que Marina siempre dejaba el celular en la mesita de noche antes de dormir. Sabía que el teléfono fijo estaba desconectado. Sabía que Rafael estaría fuera hasta tarde. Sabía exactamente dónde estaba la llave externa de la habitación de Marina, guardada en un gancho en el pasillo, en caso de emergencias. Ella había esperado a que Marina durmiera, había cerrado la puerta con llave, había escondido el celular. Y entonces había esperado. Esperado a que surgiera una situación donde ella pudiera intervenir, donde pudiera mostrar a Rafael que era capaz de cuidar de los niños, que era capaz de ser la madre que ellos necesitaban. Pero Melissa no había contado con el caos, no había contado con que los niños despertaran asustados, no había contado con que Mateo tropezara en la oscuridad y se cortara la mano con el juguete roto que estaba en el suelo. No había contado con su propio pánico. Marina imaginó la escena. Melissa intentando calmar a 3 niños aterrorizados que no la reconocían como figura de seguridad. Los niños llorando más fuerte, pidiendo por la tía Ma. Melissa perdiendo el control, percibiendo que el plan se ha desmoronado, y entonces incapaz de lidiar con su propia culpa y su propio miedo, haciendo lo único que le quedaba: huir. Marina no lo sabía aún, pero Melissa había salido de la casa hacía casi 1 hora. Había cogido el bolso, las llaves del coche, y se había ido dejando a los niños solos, dejando a Marina encerrada, dejando el caos que ella misma había creado. Y ahora Marina estaba allí, atrapada, desesperada, intentando mantener a 3 niños asustados tranquilos a través de una puerta cerrada con llave mientras esperaba un milagro. «Tía Ma, ¿cuándo vas a salir de ahí?». La voz de Pedro era tan pequeña, tan asustada, que Marina sintió que el pecho se le desgarraba. «Pronto, mi amor, pronto. Ahora intenta dormir un poquito, ¿está bien? Acuéstate en la cama con tus hermanos y cierra los ojitos. La tía Ma está aquí. No me voy a ningún sitio. Estoy bien aquí». Pero ella no estaba bien. Estaba sangrando. Los nudillos se le habían abierto de tanto golpear la puerta, y ella ni se había dado cuenta. Miró sus manos manchadas de sangre y sintió que las lágrimas finalmente caían. No lágrimas de desesperación, sino de agotamiento, de impotencia. Marina se dejó resbalar por la puerta hasta sentarse en el suelo frío. Apoyó la cabeza en la madera y cerró los ojos. Pensó en Rafael. Pensó en la primera vez que él había realmente mirado a sus hijos sin miedo, casi 1 año después de que nacieran. Pensó en su sonrisa cuando Lucas había dado los primeros pasos. Pensó en las noches en que ellos conversaban en la cocina después de que los niños dormían, compartiendo historias, miedos, esperanzas. Pensó en todo lo que se había construido en aquella casa, en todo lo que ahora estaba amenazado, y pensó en Melissa, en su dolor, en la desesperación que la había llevado a hacer algo tan impensable. Pero sobre todo, Marina pensó en los 3 niños del otro lado de la casa, en las voces infantiles que ahora se callaban poco a poco, vencidas por el cansancio, en los rostros que ella tanto amaba, en la responsabilidad que había asumido 3 años atrás y que nunca, jamás, abandonaría. Ella se levantó de nuevo, ignorando el dolor, y volvió a golpear la puerta, más despacio ahora, más rítmico. No para derribarla, sino para que los niños supieran que ella aún estaba allí, que no se había ido, que nunca se iría. Y mientras golpeaba, Marina rezó en silencio para que Rafael llegara pronto, para que entendiera lo que había sucedido, para que protegiera lo que aún podía ser protegido, porque cuando el sol saliera,
Nada volvería a ser como antes. Del lado de afuera de la mansión, el sistema de seguridad continuaba grabando. Cámaras silenciosas registraban cada pasillo vacío, cada puerta cerrada, cada sombra que se movía en la oscuridad. Y en algún lugar de la memoria digital estaba guardada la verdad sobre aquella noche, una verdad que pronto saldría a la luz y lo cambiaría todo. Marina no lo sabía aún. No sabía que sería salvada. No sabía que lo peor aún estaba por venir, pero también lo mejor. Por ahora, ella solo sabía que necesitaba resistir, que necesitaba mantener a los niños seguros, que necesitaba sobrevivir a aquella noche para poder ver el amanecer, y fue exactamente eso lo que hizo. Continuó golpeando la puerta hasta que sus dedos sangraron más. Continuó conversando con los niños hasta que su voz se volvió ronca. Continuó rezando hasta que las palabras se transformaron en súplicas silenciosas. Y esperó. Esperó. El sonido de un coche en el garaje. Esperó la voz de Rafael resonando por los pasillos. Esperó el momento en que aquella puerta finalmente se abriría. Y mientras esperaba, Marina se aferró a una única certeza. No importaba lo que sucediera, ella jamás abandonaría a aquellos niños, porque ellos no eran solo su trabajo, eran su familia, eran su nuevo comienzo, eran la razón por la cual ella había aprendido a vivir de nuevo. Rafael conducía por la Avenida del Libertador, intentando concentrarse en la carretera, pero su mente se empeñaba en volver a la reunión de la que acababa de salir. La cena de negocios había sido productiva, pero agotadora. 3 horas discutiendo contratos, porcentajes, plazos. Él miró el reloj en el tablero, 2:40 de la mañana, más tarde de lo que había imaginado. El celular vibró en el soporte. Una notificación de la aplicación de seguridad de la casa. Rafael frunció el ceño. El sistema solo enviaba alertas cuando detectaba movimiento en áreas específicas durante la madrugada. Él desbloqueó la pantalla mientras se detenía en el semáforo en rojo. Movimiento detectado. Pasillo oeste, 2:12 minutos. Movimiento detectado. Habitación de los niños, 2:18 minutos. Movimiento detectado. Pasillo este, 2:23 minutos. Rafael sintió un nudo en el pecho. Los niños debían estar durmiendo a esa hora. Marina también. ¿Quién se estaba moviendo por la casa? Abrió la aplicación y accedió a las cámaras en vivo. El pasillo oeste estaba vacío. La habitación de los niños mostraba a los 3 niños amontonados en una sola cama, aparentemente durmiendo. Pero había algo mal. Él amplió la imagen. Una de las manitas de Mateo estaba vendada con lo que parecía ser una toalla. El semáforo se abrió y Rafael aceleró más de lo debido, el corazón disparado. Cambió de carril bruscamente, ignorando la bocina irritada del coche de al lado. Llamó al teléfono fijo de casa. Sonó 6 veces. Nada. Llamó al celular de Marina. Buzón de voz. Algo estaba muy mal. Rafael pisó a fondo el acelerador. Las calles vacías de la madrugada de Buenos Aires pasaban demasiado deprisa mientras él atajaba por Palermo. La mansión quedaba a 15 minutos de allí, pero él hizo el trayecto en 8. Cuando entró en el garaje, lo primero que notó fue el coche de Melissa. Ella había estado allí más temprano, había cenado con él y los niños antes de que él saliera para la reunión. Pero Rafael estaba seguro de que ella se había ido. Se había despedido de ella en el portón. ¿O no? La memoria estaba confusa, empañada por el cansancio. Entró por la puerta de la cocina y se detuvo. La casa estaba demasiado silenciosa. Ninguna luz encendida más allá de las de emergencia del pasillo. Ningún sonido. Rafael subió la escalera corriendo, el corazón golpeándole en el pecho. Fue directo a la habitación de los niños. Abrió la puerta despacio y lo que vio hizo que el aire se le fuera de los pulmones. Los 3 niños estaban amontonados en la misma cama, abrazados unos a otros, las mejillas manchadas de lágrimas secas. Mateo tenía la mano envuelta en una toalla de cara azul, ya manchada de sangre. Lucas despertó con el sonido de la puerta y se sentó rápidamente, los ojos muy abiertos de susto. «Papá», él susurró.
y entonces comenzó a llorar. La voz salió en un sollozo desesperado que hizo que Rafael se arrodillara al lado de la cama. «Papá», Mateo se lastimó, y la tía Ma no pudo salir de la habitación. «¿Qué estás diciendo, hijo?» Rafael cogió al niño en brazos intentando entender. «¿Dónde está Marina?» «Ella está atrapada en su habitación», Lucas gimoteó, agarrando la camisa de su padre. La chica rubia cerró la puerta y se fue. La tía Ma se quedó golpeando la puerta y nosotros estábamos con mucho miedo. Rafael sintió que la sangre se le helaba. Chica rubia. Melissa. Él colocó a Lucas de nuevo en la cama con cuidado y salió corriendo por el pasillo, encendiendo todas las luces en el camino. Cuando llegó a la habitación de Marina, en el otro extremo de la casa, se detuvo por un segundo intentando procesar lo que sus ojos veían. La puerta estaba cerrada con llave por fuera. La llave que normalmente estaba colgada en el gancho de al lado seguía allí, pero girada, cerrando la entrada. Y en el suelo, justo debajo de la rendija de la puerta, había manchas de sangre. «Marina». Rafael golpeó la puerta, la voz saliendo estrangulada. «Marina, ¿estás ahí?» Un sonido ahogado vino de dentro. Un gemido bajo, cansado. Su voz estaba ronca cuando finalmente respondió. «Rafael». Era solo eso, solo su nombre. Pero había tanto alivio, tanto cansancio, tanto dolor en aquella palabra que Rafael sintió que el pecho se le oprimía. «Voy a sacarte de ahí ahora», él dijo, abriendo la puerta rápidamente. La llave giró con dificultad, como si alguien hubiera forzado demasiado. Cuando la puerta finalmente se abrió, Rafael encontró a Marina sentada en el suelo, apoyada en la pared junto a la entrada, las manos en el regazo, manchadas de sangre, el rostro pálido, los ojos rojos de tanto llorar. «Los niños», fue lo primero que ella dijo. «¿Están bien?» Rafael se arrodilló a su lado y cogió sus manos con cuidado. Los nudillos estaban en carne viva, algunos sangrando, aún. Ella había golpeado la puerta con tanta fuerza, durante tanto tiempo, que la piel se había desgarrado. «Están bien, asustados, pero bien». Mateo se cortó la mano. «Pero tú enseñaste a Lucas a cuidarlo. Tú salvaste a mis hijos, Marina». Ella cerró los ojos y las lágrimas corrieron silenciosas por sus mejillas. Rafael la atrajo a un abrazo cuidadoso, sintiendo su cuerpo temblar contra el suyo. Se quedaron así por un tiempo que pareció eterno y al mismo tiempo demasiado corto. «¿Qué pasó?», Rafael finalmente preguntó, apartándose un poco para mirarla al rostro. Marina respiró hondo, intentando organizar las palabras. La voz salió débil pero firme. «Me desperté con los niños gritando. Intenté salir de la habitación, pero la puerta estaba cerrada con llave por fuera. El celular había desaparecido. El teléfono fijo no funcionaba. Me quedé atrapada aquí mientras los niños pedían ayuda del otro lado de la casa. ¿Y Melissa?». Marina dudó. Sus ojos encontraron los de él, y Rafael vio algo allí que nunca había visto antes. No era rabia. Era una tristeza profunda, casi piadosa. Lucas dijo que ella cerró la puerta y se fue. Rafael sintió que la rabia subía como una ola caliente. Él se levantó rápidamente y salió de la habitación, Marina intentando seguirlo con dificultad. Bajó la escalera de 2 en 2 escalones y fue directo a la oficina. Encendió el ordenador y accedió al sistema de seguridad. Las cámaras grababan todo, 24 horas al día, 7 días a la semana. Si Melissa había hecho lo que Marina y Lucas dijeron, estaba todo allí. Rafael retrocedió las grabaciones hasta las 2 de la mañana. La primera cámara mostraba el pasillo del segundo piso, frente a la habitación de Marina. La imagen estaba en blanco y negro, pero era nítida. 2 y 8. Melissa aparecía en el encuadre. Estaba vestida con la misma ropa que había usado en la cena, pero el cabello estaba despeinado, la postura tensa. Miró a los lados como quien verifica si está sola, y entonces cogió la llave del gancho junto a la puerta de Marina. La giró en la cerradura, probó para asegurarse de que estaba cerrada con llave, y entonces guardó la llave de nuevo en el gancho y salió del encuadre. Rafael adelantó la grabación. 2 y 14.
Melissa aparecía de nuevo, esta vez caminando rápidamente por el pasillo que llevaba a la habitación de los niños. Él cambió de cámara. 2:15. Ella entraba en la habitación de los niños. Los niños estaban despiertos, llorando. Melissa intentaba cogerlos, pero ellos se apartaban, gritando por la tía Ma. Lucas sostenía a Mateo, que sangraba. Pedro lloraba abrazado al osito. La siguiente escena mostraba a Melissa en pánico. Ella intentaba hablar con los niños, pero ellos no paraban de llorar. No paraban de pedir por Marina. Ella miraba a los lados, desesperada, como si esperara que alguien apareciera para resolver aquello. Pero no había nadie. Ella estaba sola con 3 niños aterrorizados que no la reconocían como figura de protección. Rafael vio el momento exacto en que ella desistió. Melissa se llevó las manos al rostro, dio la espalda y salió corriendo de la habitación. La siguiente cámara la capturó bajando la escalera, cogiendo el bolso en la entrada, saliendo por la puerta principal. Su coche salía del garaje a las 2:28 de la mañana. Ella había abandonado a los niños, había encerrado a Marina y había abandonado a 3 niños pequeños solos en una casa enorme en medio de la madrugada. Rafael apagó el monitor. Sus manos temblaban. La rabia era tan grande que apenas podía respirar. Marina había entrado en la oficina y estaba parada en la puerta, observándolo todo en silencio. Cuando sus ojos se encontraron, Rafael vio que ella ya sabía. Ya lo había entendido todo. Ella hizo esto a propósito. Él dijo, la voz baja pero cargada de furia contenida. Te encerró para poder probar que era capaz de cuidar de los niños sola. Pero no contaba con que ellos despertaran, no contaba con que entraran en pánico, y cuando percibió que no conseguía lidiar con la situación, simplemente huyó y dejó a todo el mundo atrás. Marina se acercó despacio. Sus manos aún le dolían, pero el dolor físico no era nada comparado con el peso de lo que había sucedido. Ella está sufriendo, Rafael. Oí la discusión de ustedes la semana pasada, sobre el diagnóstico, sobre no poder tener hijos. Ella está desesperada por ser madre y no consigue aceptar que los niños no se conectan con ella. Eso no es excusa, Rafael cortó, la voz saliendo más dura de lo que pretendía. No es excusa para poner a mis hijos en peligro, para encerrarte, para abandonar a todo el mundo cuando las cosas se salieron de control. Ella es adulta. Tenía que saber las consecuencias. Él cogió el celular y marcó el número de Melissa. Sonó 3 veces. Buzón de voz. Llamó de nuevo. Buzón de voz. En el 5.º intento, ella finalmente atendió. ¿Aló? Su voz estaba débil, temblorosa. Vuelve aquí. Ahora. Rafael, puedo explicar. Vuelve. Aquí. Cada palabra salió como un martillazo. Si no estás aquí en 30 minutos, iré por ti. Y te juro, Melissa, que no te va a gustar lo que va a pasar. Él colgó sin esperar respuesta. Marina se sentó en uno de los sillones de la oficina, el cuerpo entero doliéndole de cansancio. Rafael se giró hacia ella y por primera vez realmente vio el estado en que ella estaba. Los dedos sangrando, el rostro pálido, los ojos hundidos. Había pasado horas atrapada, desesperada, intentando salvar a los niños a través de una puerta cerrada con llave. «Ven», él dijo con una gentileza que contrastaba con la rabia de segundos atrás. «Vamos a cuidar esas manos». Llevó a Marina hasta la cocina y cogió el kit de primeros auxilios. Con cuidado limpió las heridas con suero, aplicó pomada, vendó cada dedo. Marina dejó que él la cuidara en silencio, concentrada en la extraña sensación de ser cuidada por alguien. Hacía tanto tiempo que ella era siempre la que cuidaba. «Los niños», ella dijo de repente, «deben estar con miedo». «Voy a ir a calmarlos», Rafael respondió, terminando el último vendaje. «Pero primero necesito asegurarme de que tú estás bien». «Lo estoy. Cansada, pero estoy bien». Marina se levantó y los dos subieron juntos a la habitación de los niños. Los 3 niños aún estaban despiertos, abrazados, asustados. Cuando vieron a Marina entrar, fue como si el mundo volviera a su lugar. Lucas saltó de la cama y corrió hacia ella.
Pedro y Mateo vinieron justo detrás. Ella se arrodilló y los abrazó con cuidado, ignorando el dolor en sus manos. «Tía Ma, saliste», Pedro gimoteó contra su cuello. «Salí, mi amor. Y no me voy a ningún sitio, lo prometo». Rafael se quedó parado en la puerta, observando. Y fue en aquel momento, viendo a la cuidadora arrodillada en el suelo, abrazando a sus 3 hijos, como si fueran la cosa más preciosa del mundo, que él finalmente entendió. Marina no era solo la empleada, no era solo la persona que cuidaba de los niños. Ella era parte de aquella familia. Había estado presente en cada momento importante. Había salvado a esos niños más veces de las que él conseguía contar. Y aquella noche, incluso atrapada, incluso herida, había continuado salvando. Y él había estado tan ciego, tan ocupado, tan inmerso en su propio dolor, que casi había dejado que Melissa destruyera aquello. Marina colocó a los niños de nuevo en la cama y cantó bajito hasta que ellos se durmieron. Rafael se quedó a su lado todo el tiempo, en silencio, solo presente. Cuando los 3 finalmente durmieron, él la acompañó de vuelta al pasillo. «Gracias», él dijo, «por todo, por haberlos salvado, por haberte quedado, por nunca haber desistido de esta familia». Marina lo miró y sonrió cansada. «Ellos son mi familia también, Rafael. Yo jamás desistiría de ellos». El timbre sonó en aquel momento. Los 2 intercambiaron una mirada y bajaron juntos. Rafael abrió la puerta y encontró a Melissa parada en la entrada, los ojos rojos de llorar, el maquillaje corrido. Ella intentó hablar, pero él levantó la mano. «No, tú no hablas. Tú entras, te sientas y miras». Melissa entró despacio, confusa. Rafael la llevó hasta la oficina y encendió el ordenador de nuevo. Puso las grabaciones a reproducir desde el momento en que ella cerró la puerta de Marina. Melissa observó todo en silencio, su rostro volviéndose cada vez más pálido. Cuando terminó, Rafael se giró hacia ella. La voz salió fría, controlada, pero con una rabia que quemaba por debajo. «Tú encerraste a Marina. Escondiste su celular. La dejaste atrapada mientras mis hijos pedían ayuda. Y cuando percibiste que no conseguías lidiar con la situación, simplemente huiste. Abandonaste a 3 niños de 3 años solos en una casa en medio de la madrugada. Rafael, yo no quería que sucediera». De este modo, Melissa intentó explicar, la voz desesperada. «Yo solo quería probar que podía cuidar de ellos, que podía ser la madre que ellos necesitan, pero ellos entraron en pánico y yo no sabía qué hacer y tú huiste», Rafael completó. «Porque no pensaste en ellos, Melissa, pensaste en ti, en tu inseguridad, en tu miedo, y casi causaste una tragedia por eso. Yo no sabía que Mateo se iba a lastimar, pero tú sabías que estabas encerrando a la única persona que podía ayudarlos. Tú sabías que estabas quitando el teléfono, el celular, cualquier forma de comunicación. Tú planeaste esto, Melissa. Lo planeaste en los mínimos detalles, y cuando salió mal, abandonaste el barco». Melissa comenzó a llorar. Lágrimas verdaderas, esta vez no de manipulación, sino de vergüenza. Ella miró a Marina, que estaba parada al lado de Rafael, las manos vendadas, la mirada cansada. «Te pido disculpas, Marina. Yo no quería que te lastimaras. Tú solo querías mi lugar», Marina dijo suavemente. «Lo entiendo. Quieres ser madre y no puedes. Quieres ser amada por estos niños y no puedes. Y yo estoy allí ocupando el espacio que tú crees que es tuyo. Pero, Melissa, no puedes forzar el amor, no puedes forzar la conexión, y poniendo la vida de ellos en peligro, solo probaste que no estás lista para ser la madre que ellos necesitan». Rafael miró a Melissa una última vez. La rabia aún estaba allí, pero ahora venía mezclada con pena. Ella era una mujer rota intentando arreglar su propia vida, destruyendo la de otros, y él había sido demasiado ciego para ver las señales. «Quiero que salgas de mi casa, y de mi vida, y de la vida de mis hijos. Si intentas contactar de nuevo, iré a las autoridades con estas grabaciones. ¿Entendido?» Melissa asintió derrotada.
Se levantó despacio y caminó hasta la puerta. Se detuvo por un segundo, miró hacia atrás, como si fuera a decir algo, pero ya no había nada más que decir. Ella lo había perdido todo. Había perdido a Rafael, había perdido la oportunidad de tener una familia, había perdido el respeto propio. Cuando la puerta se cerró, Rafael se apoyó en ella y cerró los ojos. El silencio de la casa parecía más pesado ahora. Marina le tocó el brazo ligeramente. «Hiciste lo correcto. Lo sé, pero no deja de doler». Los dos volvieron a la sala y se sentaron en el sofá. El cielo afuera comenzaba a clarear. Pronto sería de mañana. Pronto los niños despertarían de nuevo y la vida tendría que continuar. Pero por ahora, en aquella quietud de la madrugada, Rafael y Marina simplemente se quedaron allí, en silencio, procesando todo, sobreviviendo juntos a una noche más que podía haber terminado mucho peor. Y mientras el sol nacía lentamente en el horizonte de Buenos Aires, iluminando los edificios altos de Recoleta, Rafael miró a Marina y finalmente se permitió sentir el miedo que había contenido toda la noche. Miedo de haber perdido a sus hijos, miedo de haberla perdido a ella, y gratitud profunda y abrumadora por haber llegado a tiempo, por haber protegido lo que más importaba, porque familia no era sobre sangre, era sobre quien se quedaba cuando todo se desmoronaba, era sobre quien aguantaba cuando nadie más podía, y Marina había probado una vez más que ella era familia, siempre lo había sido, y siempre lo sería. Los días que siguieron a aquella noche parecían arrastrarse a un ritmo diferente, como si el tiempo hubiera cambiado de velocidad dentro de la mansión. Rafael contrató un equipo para hacer modificaciones urgentes en la casa. Todas las cerraduras externas fueron removidas de las habitaciones. El teléfono fijo fue reconectado con prioridad. Un sistema de comunicación interno fue instalado en cada habitación, pequeños interfones discretos que permitían que cualquier persona llamara a cualquier otra parte de la casa con solo un toque. Marina observaba todo en silencio, aún procesando el trauma. Sus manos vendadas dificultaban tareas simples como peinarse o sostener un vaso, pero ella insistía en continuar cuidando de los niños. Rafael le había sugerido que se tomara unos días libres, descansara, se recuperara. Pero Marina sabía que quedarse quieta solo haría crecer el miedo. Necesitaba la rutina, necesitaba a los niños, necesitaba sentir que todo aún tenía sentido. Los niños, por otro lado, demostraban el trauma de formas diferentes. Lucas se había vuelto más callado, más vigilante. Despertaba en medio de la noche, verificando si Marina aún estaba allí. Mateo desarrolló miedo a la oscuridad y ya no conseguía dormir sin todas las luces encendidas. Pedro no soltaba el osito de peluche ni para bañarse y lloraba cada vez que Marina salía de su campo de visión. El miércoles de la semana siguiente, Rafael llegó a casa con la dirección de una psicóloga especializada en trauma infantil. La doctora Cecilia Méndez tenía consultorio en Palermo y una reputación impecable. La primera sesión fue marcada para el sábado siguiente. «Ella quiere conversar contigo también», Rafael le dijo a Marina mientras los dos preparaban la cena de los niños. Dijo que es importante entender el contexto completo y que tú probablemente también necesitas apoyo. Marina asintió, removiendo la pasta en la olla con dificultad a causa de los vendajes. Rafael lo percibió y gentilmente le quitó la cuchara de la mano. «Deja que lo haga yo. Tú aún te estás recuperando. Necesito hacer algo, Rafael. Si no, me quedo pensando demasiado». Él entendió. Conocía bien aquella sensación de necesitar mantenerse ocupado para no hundirse en sus propios pensamientos. Había vivido eso en los primeros meses después de que su esposa había partido. Había sido Marina quien lo había tirado de vuelta a la superficie, incluso sin percibirlo, simplemente existiendo allí con los niños, manteniendo la casa viva. Los dos trabajaron lado a lado en la cocina en un silencio confortable. Rafael cortaba las verduras mientras Marina sazonaba el pollo. Los niños jugaban en la sala de al lado, visibles a través de la puerta abierta.
Nadie se quedaba en habitaciones separadas ya. Incluso durante el día, todos gravitaban unos hacia otros, buscando la seguridad de la proximidad. La primera sesión con la doctora Cecilia fue reveladora. Ella conversó con cada niño individualmente, usando juguetes y dibujos para que ellos expresaran lo que sentían. Después llamó a Marina y Rafael juntos. Los niños están procesando un trauma significativo, ella explicó, la voz calmada pero seria. El abandono que sintieron aquella noche, la sensación de desamparo, el miedo de que la persona en quien confían no pudiera ayudarlos. Eso deja marcas. Vamos a necesitar sesiones semanales por lo menos durante 3 meses. Y ustedes dos también necesitan acompañamiento. Marina comenzó terapia individual la semana siguiente. En las primeras sesiones, apenas conseguía hablar sobre aquella noche sin que la garganta se le cerrara. Pero poco a poco, con la ayuda de la terapeuta, fue poniendo en palabras lo que había sentido. La desesperación de estar atrapada, el miedo de no conseguir salvar a los niños, la impotencia de oír los llantos y no poder hacer nada más allá de usar la voz. Y también habló sobre otras cosas, sobre la hermana que había perdido, sobre cómo había llegado a esa casa buscando un nuevo comienzo, sobre cómo los niños se habían convertido en la razón por la cual ella despertaba por la mañana, y sobre Rafael, sobre cómo, a lo largo de 3 años, él había dejado de ser solo el jefe para convertirse en alguien por quien ella tenía sentimientos que no sabía nombrar. Rafael también hacía terapia. Hablaba sobre la culpa que cargaba, culpa por no haber percibido las señales, por haber dejado que Melissa entrara en la vida de sus hijos sin cuestionar más, por haber estado tan inmerso en su propio trabajo que casi había perdido todo lo que importaba. Tuve miedo de perderla, él admitió en una sesión, las palabras saliendo difíciles. Aquella noche, cuando vi las grabaciones, cuando entendí lo que había sucedido, no tuve miedo solo de perder a mis hijos. Tuve miedo de perder a Marina también, y eso me asustó porque no sabía que ella era tan importante para mí. El terapeuta le había preguntado qué pretendía hacer con ese sentimiento. Rafael no tenía respuesta. Los meses fueron pasando y la casa fue sanando. Los niños volvieron a sonreír, a jugar, a dormir mejor. Lucas dejó de despertarse en medio de la noche. Mateo aceptó dormir con solo una luz nocturna. Pedro comenzó a dejar el osito a un lado durante el día. La rutina encontró un nuevo ritmo, más consciente, más presente. Y algo más comenzó a cambiar también. Algo sutil, casi imperceptible al principio. Rafael empezó a llegar más temprano del trabajo. Participaba más en la rutina de los niños. Los bañaba, les contaba historias, ayudaba con la cena y se quedaba. Incluso después de que los niños dormían, él se quedaba. Se sentaba con Marina en la cocina mientras ella preparaba las loncheras del día siguiente. Conversaban sobre cosas simples, sobre cómo había sido el día, sobre los progresos de los niños en la terapia, sobre la nueva receta que ella quería intentar hacer, pero también conversaban sobre cosas más profundas, sobre miedos, sobre sueños, sobre quiénes eran antes de aquella casa y quiénes se habían convertido después. Una noche de jueves, 2 meses después del incidente, Rafael entró en la cocina y encontró a Marina sentada a la mesa, mirando por la ventana. Ella parecía distante, perdida en pensamientos. ¿Todo bien?, él preguntó sentándose a su lado. Marina tardó en responder. Cuando lo hizo, la voz salía baja, titubeante. Estaba pensando en Melissa, en lo que ella dijo, que yo ocupo un espacio que no es mío. Ese espacio siempre fue tuyo, Marina, desde el día que llegaste aquí. Pero ¿y si ella tiene razón? ¿Y si me he apegado demasiado? ¿Y si he confundido las cosas? Rafael cogió su mano con cuidado, evitando las cicatrices que aún estaban sensibles en los nudillos. No confundiste nada. Amaste a mis hijos cuando yo no podía. Salvaste a esta familia, y mereces estar aquí más que cualquier otra persona en el mundo. Marina lo miró y algo pasó entre los dos en aquel momento. Algo que ya estaba allí hacía tiempo, pero que ninguno de los dos había tenido el coraje de nombrar.
Rafael, ya no sé diferenciar lo que es gratitud, lo que es amistad y lo que es otra cosa. Él le sostuvo la mano un poco más fuerte. Yo tampoco sé, pero sé que cuando pienso en futuro, tú estás en él, tú y los niños. Y eso tiene que significar algo. Los dos se quedaron allí, manos entrelazadas, en silencio. No era el momento para definiciones, no era el momento para prisas, pero era el momento de reconocer que algo estaba cambiando, que la relación entre ellos estaba evolucionando hacia algo mayor. Las semanas siguientes trajeron una transformación silenciosa. Las cenas dejaron de ser solo comidas funcionales y se convirtieron en momentos de conexión. Rafael comenzó a cocinar con Marina, no solo a ayudar, sino a realmente aprender. Ella le enseñó a hacer la salsa de tomate que a los niños les encantaba. Él le enseñó a hacer el risotto que su madre solía preparar. Las conversaciones se volvieron más íntimas. Ellos compartían recuerdos de la infancia, miedos del presente, esperanzas para el futuro. Rafael habló sobre su esposa por primera vez en años, sobre cómo el amor entre ellos había sido verdadero pero complicado, sobre cómo él se había sentido perdido cuando ella partió. Marina habló sobre su hermana, sobre el dolor que nunca había cicatrizado completamente, sobre cómo los niños habían llenado un vacío que ella creía que sería eterno. Y las miradas. Había tantas miradas, miradas que se demoraban un segundo más, miradas que decían cosas que las palabras aún no conseguían expresar, miradas que los niños percibieron antes que los adultos. Fue Pedro quien primero verbalizó. Una tarde de domingo, mientras todos veían una película en la sala, el niño miró a Marina y Rafael sentados en el sofá con una distancia respetuosa entre ellos y preguntó con la inocencia típica de los 4 años que acababa de cumplir. «Papá, ¿por qué no te casas con la tía Ma?» El silencio que siguió fue vergonzoso. Rafael se atragantó con las palomitas. Marina sintió que su rostro se calentaba. Lucas y Mateo dejaron de prestar atención a la película y miraron curiosos a los adultos. «Pedro, esas cosas son complicadas», Rafael intentó explicar, buscando las palabras correctas. «Pero a nosotros nos gusta la tía Ma», Lucas dijo, como si eso lo resolviera todo. «Y a ella le gustamos nosotros, y a ti también te gusta ella, ¿verdad, papá?» Rafael miró a Marina, que estaba roja y sin saber a dónde mirar. «Claro que me gusta ella». «Entonces, ¿por qué no le pides matrimonio?», Mateo preguntó, como si fuera la cosa más lógica del mundo. Marina, finalmente, encontró la voz. «Miren, mis amores, estas cosas llevan tiempo. Los adultos necesitan estar seguros antes de tomar decisiones grandes así. Pero tú ya vives aquí, Pedro», argumentó, «y tú ya nos cuidas, y a papá ya le gustas. Entonces, ¿cuál es el problema?». De la forma en que los niños lo planteaban, realmente parecía simple, y tal vez lo era. Tal vez los adultos eran los que lo complicaban demasiado. Aquella noche, después de que los niños durmieron, Rafael y Marina se encontraron en la cocina de nuevo. Se había vuelto un hábito, aquel momento final del día donde solo los dos se quedaban despiertos en la casa silenciosa. «Disculpa por el interrogatorio de hoy», Rafael dijo, sonriendo con torpeza. «Ellos están en una fase muy sincera». Marina sonrió también. «Ellos solo dicen lo que ven, y tal vez ellos vean más claro que nosotros. Tal vez». Rafael se acercó un poco. «Marina, no quiero apresurar nada, no quiero que sientas presión, pero necesito que sepas que lo que siento por ti no es solo gratitud, no es solo amistad, es más, y está creciendo cada día». Marina sintió que su corazón se aceleraba. «Yo también lo siento, pero tengo miedo, Rafael, miedo de estropear lo que tenemos, miedo de confundir las cosas, miedo de que sea solo porque pasamos por aquello juntos. No es por aquello, es a pesar de aquello. Es porque te veo todos los días siendo increíble con mis hijos. Es porque me gusta conversar contigo. Es porque ya no consigo imaginar esta casa sin ti. Y no como empleada, Marina, como familia, como compañera, como más.
Él se detuvo, respiró hondo y cogió su mano de nuevo. Las cicatrices en sus dedos se habían convertido en una especie de mapa de la fuerza que ella tenía. Rafael pasó el pulgar suavemente sobre ellas. No necesito una respuesta ahora. Podemos ir despacio. Puedes ir en el tiempo que necesites. Solo necesitaba que lo supieras. Marina asintió, los ojos brillando. Entonces vamos despacio. Pero vamos. Y eso fue lo que hicieron. En los meses que siguieron, Rafael y Marina permitieron que la relación se desarrollara naturalmente, sin presión, sin prisa, pero con clara intención. El primer beso sucedió 3 meses después, en una noche de lluvia. Había sido espontáneo, casi accidental. Estaban en la cocina, riendo de una broma tonta que Lucas había contado en la cena, y de repente se estaban mirando, y entonces se estaban besando. Fue suave, tentativo, perfecto. Cuando se apartaron, Marina sonrió. Tardó. Algunas cosas buenas tardan, Rafael, respondió apoyando su frente en la de ella. Los niños se pusieron eufóricos cuando finalmente contaron. Pedro saltó tanto que casi rompió un jarrón. Lucas preguntó si eso significaba que Marina se iba a quedar para siempre. Mateo simplemente los abrazó a los dos con tanta fuerza que fue imposible no reír. La vida continuó, ahora con esta nueva dimensión. Rafael y Marina eran cuidadosos para no cambiar drásticamente la dinámica de la casa. Los niños venían primero, siempre, pero ahora había espacio para los dos también, para cenas después de que los niños dormían, para conversaciones largas en el sofá, para planes de futuro que los incluían a todos. 6 meses después del primer beso, en un viaje tranquilo a Pinamar durante las vacaciones escolares, con los 3 niños corriendo por la arena y construyendo castillos, Rafael se arrodilló frente a Marina. No tenía anillo, no tenía un plan elaborado, solo la certeza de que quería pasar el resto de su vida con aquella mujer que había salvado su familia y su corazón. Marina Fuentes, ¿quieres casarte conmigo? Los niños dejaron de jugar y corrieron cerca, percibiendo que algo importante estaba sucediendo. Marina miró a Rafael, a los 3, niños con sus rostros curiosos al mar de fondo, y sintió que finalmente estaba donde debía estar. Sí, ella dijo, la voz embargada de emoción. Sí, quiero. Pedro gritó tan alto que asustó a los pájaros. Lucas y Mateo saltaron encima de los dos, riendo y gritando que iban a tener una familia de verdad ahora. Rafael sostuvo a Marina y a los 3 niños en un abrazo colectivo y en aquel momento, en aquella playa, con el sol poniéndose en el horizonte, todo tuvo sentido. Todos los dolores, todas las pérdidas, todos los miedos. Todo había llevado hasta aquí. Y aquí era exactamente donde todos ellos necesitaban estar. Marina miró sus propias manos, las cicatrices que nunca se irían completamente. Había pensado que esas marcas serían solo recordatorios de dolor, de una noche terrible que casi destruyó todo. Pero ahora entendía que eran marcas de fuerza, de resistencia, de amor que había sobrevivido a lo peor y se había transformado en algo hermoso. Y cuando Rafael besó su frente y susurró que la amaba, Marina finalmente permitió que el último resquicio de miedo se disolviera, porque ella estaba en casa, no solo en la casa física, sino en el amor que había encontrado allí. Un amor construido sobre ruinas, un amor que había crecido despacio, con paciencia y cuidado, un amor que había valido cada cicatriz, cada lágrima, cada momento de incertidumbre. Y ahora, con el anillo simple que Rafael había comprado al día siguiente brillando en su dedo, con 3 niños animados, planeando la boda con la creatividad típica de quien tiene 5 años, con la vida entera por delante, Marina finalmente creyó en lo que su corazón venía susurrando hacía tiempo. Ella merecía eso, merecía ser amada, merecía ser feliz, merecía tener una familia, y había encontrado todo eso en el último lugar donde esperaba. En una casa demasiado grande, con un hombre demasiado roto, y 3 niños demasiado pequeños, que juntos se habían convertido en todo lo que ella siempre necesitó. La boda sucedió una tarde de sábado, 6 meses después de la propuesta en Pinamar.
Marina había insistido en algo simple, íntimo, solo para las personas que realmente importaban. La ceremonia fue en el jardín de la propia mansión, el mismo jardín que una vez había parecido tan distante e inalcanzable en aquella noche terrible. Ahora decorado con flores blancas y sillas de madera clara, el jardín parecía un lugar completamente diferente. Los árboles habían sido iluminados con pequeñas luces que brillarían cuando el sol se pusiera. Había menos de 30 invitados: los abuelos de Rafael, algunos amigos cercanos, la doctora Cecilia Méndez, que había ayudado a la familia a sanar, y algunas personas queridas con las que Marina había mantenido contacto a lo largo de la vida. Los trillizos, ahora con 5 años cumplidos, estaban orgullosos en los pequeños trajes que su padre había mandado hacer a medida. Lucas sostenía los anillos en una pequeña almohadilla de satén. Mateo y Pedro iban a esparcir pétalos de rosas por el camino, aunque tuvieran más interés en lanzarse las flores unos a otros que en seguir el protocolo. Marina usaba un vestido simple de encaje blanco, sin muchos adornos, que caía suave hasta los pies. El cabello suelto, una discreta corona de flores naturales, nada de maquillaje exagerado o producción elaborada. Ella quería ser solo ella misma, la mujer que Rafael había aprendido a amar en los momentos más simples y ordinarios de la vida. Cuando la música comenzó a sonar y Marina apareció en la entrada del jardín, Rafael sintió que sus ojos le ardían. Ella caminaba sola, había insistido. No había padre para entregarla, no había hermana para acompañarla, pero había 3 niños corriendo para encontrarla en medio del camino, cogiendo sus manos, conduciéndola hasta el altar improvisado. Y en aquel gesto simple estaba todo: la familia que habían construido juntos, el amor que había crecido en las circunstancias más improbables. La ceremonia fue corta, emocionante. El celebrante habló sobre nuevos comienzos, sobre amor que cura, sobre familias que se forman no solo por la sangre, sino por la elección diaria de quedarse. Cuando llegó el momento de los votos, Rafael sostuvo las manos de Marina, la miró a los ojos y dijo las palabras que había ensayado por semanas, pero que aún así salieron temblorosas. Marina, tú entraste en mi vida cuando yo estaba roto, cuando no conseguía ser padre para mis hijos porque tenía demasiado miedo de perderlos también. Tú no solo cuidaste de ellos, tú me enseñaste a amarlos, tú me salvaste tanto como los salvaste a ellos, y hoy prometo pasar el resto de mi vida mostrándote lo importante que eres, cuánto mereces ser amada, cuánto esta familia no sería familia sin ti. Marina respiró hondo, intentando controlar las lágrimas que ya corrían. Cuando comenzó a hablar, la voz salió embargada pero firme. Rafael, yo vine a parar aquí buscando un nuevo comienzo, buscando algo que me hiciera querer despertar por la mañana de nuevo, y encontré mucho más que eso. Encontré 3 niños que me enseñaron lo que es el amor incondicional. Encontré un hombre que me mostró que es posible construir algo hermoso sobre las ruinas. Y hoy prometo estar aquí, en los días buenos y en los días malos, en las conquistas y en las crisis, porque ustedes son mi familia, y a la familia no se le abandona, nunca. Cuando los anillos fueron intercambiados y el celebrante los declaró marido y mujer, los trillizos gritaron y aplaudieron con tanto entusiasmo que todo el mundo rió. El beso fue suave, lleno de promesa, presenciado por todos los que amaban a aquella pareja improbable que se había encontrado el uno al otro en los escombros del dolor. La fiesta fue simple pero cálida: comida casera, música en vivo, niños corriendo por el jardín. Marina bailó el vals con Rafael mientras los invitados observaban emocionados. Después bailó con cada uno de los niños, uno a la vez, sosteniendo sus manitas pequeñas mientras ellos le pisaban los pies y reían. Cuando la noche cayó y las luces del jardín se encendieron, Marina se vio parada al lado de Rafael mirando la escena. Los niños jugaban con los primos, los abuelos conversaban animados con los amigos. La doctora Cecilia brindaba con una copa de champán. Todo parecía perfecto de una manera simple y verdadera. «Es nuestro», Rafael dijo bajito, abrazando a su esposa por la cintura. «Todo esto,
Es nuestro. Marina apoyó la cabeza en su hombro. Es nuestro. La vida de casados trajo pequeños cambios en la rutina, pero nada drástico. Marina continuó cuidando de la casa y de los niños, pero ahora con el título oficial de madre. Los niños habían comenzado a llamarla mamá algunos meses antes de la boda, naturalmente, sin que nadie lo sugiriera. Había sucedido un día cualquiera, durante el desayuno, cuando Pedro le había pedido a su mamá que le pasara la mermelada. Marina se había quedado paralizada, emocionada, y Rafael había sonreído del otro lado de la mesa. Ahora el título era oficial. Ella era Marina Almeida, madre de Lucas, Mateo y Pedro, esposa de Rafael, y estaba asombrosamente feliz. 3 meses después de la boda, Marina despertó con náuseas. Pensó que era algo que había comido en la cena de la noche anterior, pero la náusea volvió al día siguiente, y al otro, y al otro. Fue Rafael quien sugirió que ella se hiciera una prueba. Marina compró 3 pruebas diferentes en la farmacia, paralizada por el nerviosismo. Hizo todas el mismo día. 3 positivos. Estaba embarazada. Cuando le contó a Rafael, él se emocionó tanto que no consiguió hablar por algunos segundos. Solo la abrazó, fuerte, y lloró en su cabello. Un llanto de felicidad mezclada con miedo. Miedo de todo lo que podía salir mal. Miedo de perder de nuevo. Pero Marina estaba allí, y estaba fuerte, y estaba determinada. Les contaron a los niños el fin de semana siguiente. Los 3 se quedaron confusos al principio, intentando entender el concepto de hermano menor. Pero cuando finalmente hicieron clic en que habría un bebé de verdad, la emoción fue inmediata. ¿Va a ser niño o niña?, Lucas preguntó. Aún no sabemos, amor, pero vamos a descubrirlo en algunos meses. Quiero una hermana, Pedro anunció. Ya hay demasiados niños aquí. Mateo asintió moviendo la cabeza con vigor. Y algunos meses después, cuando el ultrasonido reveló que sería de verdad una niña, los 3 entraron en éxtasis. Rafael sugirió que ellos eligieran el nombre. Después de mucha discusión y algunas sugerencias absurdas que incluían nombres de personajes de dibujos animados, los niños estuvieron de acuerdo con Sofía. El embarazo transcurrió bien en los primeros meses. Marina hacía el prenatal religiosamente, seguía todas las recomendaciones médicas, cuidaba de la alimentación. Rafael estaba presente en cada consulta, cada examen, cada momento importante. Los niños conversaban con la barriga creciente, contaban historias a su hermanita, hacían planes de lo que iban a enseñarle cuando naciera. Pero en la 32ª semana, durante un examen de rutina, la médica frunció el ceño mirando el monitor. Pidió repetir el ultrasonido, y entonces explicó con calma que la presión de Marina estaba muy alta y que había señales de preeclampsia. Vamos a necesitar monitorear de cerca, la doctora Paula explicó, y dependiendo de la evolución, tal vez tengamos que adelantar el parto. Marina sintió que el miedo le oprimía el pecho. Rafael le sostuvo la mano, fuerte. 2 semanas después, en la 34ª semana exacta, Marina despertó con dolor de cabeza intenso y la visión borrosa. Rafael la llevó corriendo al hospital. La presión estaba peligrosamente alta. El equipo médico decidió que ya no se podía esperar. Necesitaban inducir el parto inmediatamente. Todo va a salir bien, Rafael repetía como un mantra, sosteniendo la mano de su esposa mientras la preparaban para la inducción. Todo va a salir bien. El trabajo de parto fue largo y agotador. Marina luchó por horas, Rafael a su lado todo el tiempo, sosteniendo su mano, secando el sudor de su frente, susurrando palabras de aliento. Cuando Sofía finalmente nació, a las 6:43 de la mañana de 1900, un jueves lluvioso, su llanto era demasiado débil, su cuerpecito demasiado pequeño. Ella pesaba apenas 1,9 kg. El equipo neonatal la llevó inmediatamente a la UCI. Marina apenas tuvo tiempo de ver el rostro de su hija antes de que la sacaran de la sala. El vacío fue inmediato y doloroso. Rafael se dividió entre quedarse con su esposa e ir a verificar a la bebé. «Ve a ver a nuestra hija», Marina dijo, cansada pero firme.
Quédate con ella. No la dejes sola. Rafael besó la frente de su esposa y corrió a la UCI neonatal. Encontró a Sofía en una incubadora, rodeada de tubos y cables, tan pequeña que cabía en la palma de su mano. El corazón se le oprimió, viendo a aquella criaturita frágil luchando por respirar. Ella es luchadora, la enfermera dijo gentilmente. Prematuros de 34 semanas tienen buenas posibilidades. Ella va a necesitar quedarse aquí algunas semanas, pero es fuerte. En los días que siguieron, Marina se recuperaba en la habitación del hospital, mientras Sofía luchaba en la UCI. Rafael iba y venía entre los dos pisos, llevando noticias, mostrando fotos, intentando mantener a todos conectados. Los abuelos ayudaban cuidando de los trillizos en casa, que estaban ansiosos por conocer a su hermanita. Marina recibió el alta 3 días después del parto. Salir del hospital sin su hija fue una de las cosas más difíciles que había hecho, pero ella volvía todos los días. Pasaba horas al lado de la incubadora, conversando con Sofía, cantando bajito, tocando su manita minúscula a través de las aberturas. Rafael estaba siempre allí también. En los intervalos del trabajo, por la mañana temprano, por la noche, ellos se turnaban garantizando que Sofía nunca se quedara sola, y poco a poco la bebé fue mejorando. Ganó peso, aprendió a mamar, respiró sin ayuda. 4 semanas y 3 días después del nacimiento, la doctora le dio el alta. Sofía podía ir a casa. Marina lloró sosteniendo a su hija por primera vez fuera de la incubadora. Ella aún era pequeña, aún necesitaría cuidados especiales, pero estaba viva, estaba sana, estaba yendo a casa. Cuando llegaron a la mansión, los trillizos esperaban en la puerta, limpios, arreglados, nerviosos. Lucas sostenía un cartel que ellos habían hecho con la ayuda de la abuela, todo colorido y torcido, que decía «Bienvenida, hermanita». Marina bajó del coche con Sofía en brazos y los tres se acercaron despacio, con cuidado reverente, como si estuvieran lidiando con algo sagrado. «Es tan pequeña», Mateo susurró. «Ustedes también eran así cuando nacieron», Rafael explicó, arrodillándose a su lado. «Y su madre los cuidó con tanto amor que se hicieron grandes y fuertes. Y ahora vamos a cuidar de Sofía del mismo modo». «¿Puedo tocarla?», Pedro preguntó. Marina se sentó en el sofá de la sala y dejó que cada uno de los niños tocara la manita de Sofía. Estaban fascinados, encantados, y cuando la bebé abrió sus ojitos y pareció mirar directamente a sus hermanos, los tres sonrieron como si hubieran presenciado un milagro, y tal vez lo era. Los meses siguientes fueron de adaptación. Sofía exigía cuidados constantes, pero los trillizos ayudaban con entusiasmo. Buscaban pañales, calentaban biberones, cantaban a su hermana cuando ella lloraba. Marina se dividía entre 4 niños ahora, pero se aseguraba de dar atención individual a cada uno. Rafael había reducido la carga de trabajo. Llegaba más temprano, estaba más presente, despertaba de madrugada para ayudar con las tomas, cambiaba pañales, la bañaba, acunaba a su hija para dormir. Y en aquellas madrugadas silenciosas, sosteniendo a Sofía mientras ella mamaba soñolienta. Rafael miraba alrededor y apenas creía en todo lo que había sucedido. 7 años atrás estaba perdido, viudo, desesperado. Ahora tenía 4 hijos sanos, una esposa a la que amaba, una casa llena de vida. Un domingo por la tarde, casi un año después del nacimiento de Sofía, la familia entera estaba en el jardín. Los trillizos jugaban a la pelota. Sofía gateaba en la hierba bajo la atenta mirada de Marina. Rafael preparaba la parrilla. Marina miró sus propias manos. Las cicatrices aún estaban allí, en los nudillos, marcas permanentes de aquella noche terrible. Durante mucho tiempo, ella las había mirado y sentido solo dolor. Pero ahora, viendo a sus 4 hijos jugando, a su marido sonriendo, la vida que habían construido, las cicatrices significaban otra cosa. Eran marcas de resistencia, de amor que había sobrevivido a lo peor, de fuerza que ella ni sabía que tenía. Rafael se acercó por detrás y la abrazó por la cintura. «¿En qué estás pensando? ¿En cómo llegamos hasta aquí?
Fue un viaje tremendo. Marina se giró para mirarlo. Lo fue, pero valió cada segundo, cada lágrima, cada momento de miedo, porque me trajo aquí, contigo, con ellos. Rafael besó su frente suave. Sabes que aquella noche lo cambió todo, ¿verdad? Si no fuera por ti, si no fuera por tu fuerza, no estaríamos aquí ahora. Tal vez necesitábamos aquello para despertar, para percibir lo que había de verdadero aquí. Lucas corrió hasta ellos, interrumpiendo el momento. Mamá, Pedro está diciendo que no sé jugar a la pelota. Dile que sí sé. Marina rió y se soltó del abrazo de Rafael. Claro que sabes, amor. Ve a mostrarle. El niño salió corriendo de vuelta hacia sus hermanos. Marina cogió a Sofía en brazos cuando la bebé comenzó a quejarse, cansada, de gatear. La niña tenía el cabello oscuro de Rafael y los ojos claros de Marina. Era la combinación perfecta de los dos. ¿Sabes lo que percibí? Rafael dijo, observando a sus hijos. Nosotros construimos algo hermoso encima de lo que se rompió. Y eso es raro. La mayoría de las personas deja que las cosas rotas sigan rotas. Tuvimos ayuda, terapia, tiempo, y unos a otros, y amor, mucho amor. Marina apoyó la cabeza en el hombro de su marido, Sofía soñolienta en su regazo, los trillizos riendo en el jardín. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo, de naranja y rosa. Todo estaba en paz. Todas las puertas de la casa permanecían abiertas. Se habían convertido en una especie de regla no escrita. Nadie más cerraba nada con llave. Era un recordatorio constante de que estaban seguros, de que podían ir y venir, de que nunca más estarían atrapados o aislados. Y en aquella abertura había libertad, había confianza, había la certeza de que aquella familia había sobrevivido a lo peor y había salido más fuerte del otro lado. Marina miró a Rafael y sonrió, una sonrisa llena de todo lo que no necesitaba ser dicho. De mimo, gratitud, de amor, de esperanza para todo lo que aún estaba por venir, porque la vida no había terminado en aquella noche terrible de años atrás. Había apenas comenzado de nuevo, y esta vez había comenzado de la forma correcta, con amor verdadero, con familia de verdad, con un hogar que era seguro no porque tenía muros altos o puertas cerradas con llave, sino porque tenía personas que se amaban incondicionalmente. Y cuando la noche cayó completamente y los niños fueron acostados, Rafael y Marina se quedaron en la terraza mirando las estrellas en un silencio confortable. ¿Eres feliz? Rafael preguntó de repente. Marina no necesitó pensar. Mucho. Más feliz de lo que creí que sería posible algún día. Yo también. Y en aquel silencio, en aquel momento simple de dos adultos cansados, mirando el cielo después de un día largo cuidando de 4 niños, estaba todo. Estaba el amor que había crecido despacio. Estaba la familia que habían elegido ser. Estaba el futuro que iban a construir juntos. Un día a la vez. Una elección a la vez. Un acto de amor a la vez. Y cuando Marina finalmente se levantó para entrar, Rafael le sostuvo la mano por un segundo. Ella miró hacia atrás y vio en sus ojos todo lo que necesitaba ver. Promesa de quedarse. Promesa de amar. Promesa de nunca, jamás, abandonar. Y ella le apretó la mano de vuelta, las cicatrices en sus dedos rozando suavemente en su piel, recordando a ambos cuánto habían sobrevivido para llegar allí. Porque al final no eran las cicatrices las que definían su historia. Era lo que habían construido a pesar de ellas. Era la familia en la que se habían convertido. Era el amor que habían elegido día tras día. A pesar de todo miedo y todo dolor. Y eso, Marina finalmente entendía, era lo que significaba estar en casa. No solo un lugar, sino un sentimiento, una pertenencia, una certeza de que, no importara lo que sucediera, ellos lo enfrentarían juntos, porque familia no era sobre perfección, era sobre presencia, y ellos estaban todos allí, presentes, enteros, finalmente en casa. Fin de la historia.
Queridos oyentes, esperamos que la historia de Marina y Rafael haya tocado su corazón. Si usted se emocionó con la jornada de esta familia, que encontró amor y sanación en las circunstancias más difíciles, deje su like, suscríbase al canal y cuéntenos en los comentarios cuál fue el momento que más le marcó. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan la fuerza del amor verdadero y de la familia que elegimos tener. La vida nos enseña que las mayores bendiciones muchas veces vienen disfrazadas de desafíos y que el amor verdadero es aquel que permanece incluso después de la tormenta. Muchas gracias por acompañarnos en esta emocionante jornada. Lo esperamos en el próximo episodio con una nueva historia que conmoverá su corazón.